Todo empeora en el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no cumplió con la ONU, y Michelle Bachelet se lo recuerda. Incluso lo que el régimen celebró como avances en sus compromisos, como la excarcelación de algunos presos políticos, fue matizado por la alta comisionada. Este lunes en Ginebra se vio que Bachelet fue insistente y directa en sus alegatos contra Maduro. La actualización oral del informe Bachelet, hoy lunes en Ginebra, tiene un mensaje claro. Nada mejoró en el régimen de Nicolás Maduro, al contrario, empeoró. Continúa la represión, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, continúan los escuadrones de la muerte, continúa la crisis, la escasez, la precariedad de los hospitales, la delicada situación de las mujeres, continúan las leyes restrictivas, las amenazas a sectores políticos, el ninguneo a la clase indígena. Ni siquiera lo que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, presentó como avances son tal cosa. Así también lo sugirió la propia Bachelet. Comienza el septiembre negro para Maduro, y salvo sorpresa lo que se espera ahora son insultos y desacreditaciones por parte del régimen. Bachelet ya lo sabe, tiene experiencia. Esto le dijo Maduro en julio cuando Bachelet publicó el primer informe. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la revolución bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado Seth Raab. Así continuó la crítica de Maduro Diosdado Cabello, número 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El informe no lo hace ella, es realizado, hecho y redactado por el imperialismo norteamericano, y ella solo lo firma. Con eso quieren colocar a Venezuela en una situación desventajosa con el tema de los derechos humanos. No contento con esto, Cabello agregó, quien gobernó su país con la constitución de un dictador como Pinochet, no podemos decir que hable de derechos humanos. Y Maduro, por si la gente había olvidado su posición, declaró a finales de agosto que es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado de Estados Unidos, enemigos de la Revolución Bolivariana. En el informe Bachelet se dice que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación. No le mienta al mundo, Michelle Bachelet, dijo. El régimen desacredita a Bachelet, pero ella continúa su trabajo. El informe que leyó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace un repaso de los compromisos suscritos por Maduro tras su visita en junio y cómo se ve. No cumple con ninguno. Maduro reabre la oficina de Bachelet en Caracas luego de cerrarla. Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la oficina en Caracas y el gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio. El régimen excarceló a 83 personas, pero de acuerdo con los compromisos adquiridos con mi oficina, el gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el grupo de trabajo de detención arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la oficina. Queda pendiente la liberación plena de la jueza Afiuni, María Lourdes Afiuni, y del periodista Braulio Játaga, quienes obtuvieron medidas parciales. 7 casos prioritarios pendientes de una pronta resolución. Mi oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a 10 procedimientos especiales en los próximos 2 años. Obstáculos para conseguir comida. Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Caritas registró 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años.
atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados. En el informe de julio, Bachelet criticó que los programas de ayuda del régimen, los CLAP, eran limitados y están restringidos a quienes portan el carnet de la patria, un elemento de control y discriminación. Insuficiente acceso a la salud. Me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos 2 centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros, al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Continúan los escuadrones de la muerte patrocinados por el régimen. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Continúa la represión a los indígenas. Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de 2 jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos de las FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometido supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Problemas en el arco minero del Orinoco con los indígenas. Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco están teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios, a pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del arco minero. Autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas ni los estudios de impacto ambiental adecuados. Continúa la persecución a la oposición. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. 2 parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto. El espacio democrático sigue mermando. Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del gobierno en contra de la autonomía universitaria. Persiste la tortura. Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicitó a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos. Independencia de la justicia. Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio
de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. En este sentido, Bachelet también alude al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto tras un supuesto caso de tortura. La autopsia del capitán Acosta Arévalo reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición. Amenazas a quienes cooperan con la ONU. Me preocupa la información recibida por mi oficina, según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe en este consejo fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención.